Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas. Gracias por estar visitando este canal. Como siempre, mi nombre es Mariluz Calderón y hoy quiero compartirles un tema del que muy poco se habla, del que muy poco queremos tocar y del que muy poco queremos reconocer. Y tal vez tú seas uno de ellos. O tal vez yo sea uno de ellos. Dejemos que sea la palabra de Dios quien nos enseñe, que sea la palabra de Dios quien hable hoy a nuestros corazones. Bueno, y como siempre para este tema vamos a dejar que sea la hermosa palabra de Dios quien nos guíe. Ella es nuestro mapa, como les he dicho antes, la palabra de Dios es nuestra única base fundamental para guiar nuestra vida y es a través de ella que el Espíritu Santo nos enseña y nos instruye. Así que vamos a leer en el día de hoy, Primera de Samuel, el capítulo 7, los versículos del 4 al 7. Y dice así la hermosa palabra del Señor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos aquí como el pueblo de Israel ya no quiso a Dios como rey, por la sencilla razón que no lo veían, no podían ver a alguien físico que estuviera reinando sobre ellos, alguien a quien pudieran ver en el trono, en el mando, políticamente, que los defendiera, pero no se dieron cuenta que el más poderoso estaba con ellos y que no necesitaban verlo para ver su gloria y su poder. Entonces, por esta causa y por esta razón, como vieron que Samuel, el profeta, ya había envejecido y veían la esperanza tal vez perdida, porque por medio de él era que venía la palabra de Dios, entonces lo desecharon a Dios por completo y le pidieron rey. Entonces Dios los escuchó y viene esta historia más adelante donde dice que Dios eligió a Saúl. Habla de unas asnas perdidas, Saúl fue a buscarlas, Samuel ungió como rey a Saúl y bueno, es una gran historia donde él volvió y profetizaba y en fin, es una historia muy linda. Les voy a dejar aquí la el libro donde lo pueden encontrar para que lean la historia completa. Es de verdad muy bonita, pero quiero enfocarme hoy en esta parte. Ahora vamos al versículo 10 el capítulo 10 de los versículos del 17 al 27. Dice: Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo.
versículo 24. Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y vio Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa a Gabaa. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Aquí está, este último versículo 27 es en el que deseo enfocarme en este día, porque nosotros siempre estamos como niños caprichosos. Vemos como el pueblo de Israel desechó a Dios por completo y quisieron un rey, aun cuando Dios les dijo que iban a tener consecuencias, pero ellos decidieron simplemente que querían ese rey. Y así somos nosotros con el Señor. Nos convertimos en unos hijos caprichosos, porque a veces estamos pidiéndole respuestas a Dios. Queremos que Dios nos dé respuestas concretas, y sí está bien pedir a Dios respuestas concretas en que nosotros podamos entender su palabra y podamos entender su voluntad para no equivocarnos. Debemos hacerlo, debemos pedir a Dios siempre que Él nos guíe por su camino y que Él nos dé respuestas. Pero ¿qué pasa? Que no solo lo desecharon y quisieron que Dios hiciera como ellos deseaban, sino que vemos aquí que hubo algunos que la persona que Dios puso a reinar no era suficiente para ellos. A lo mejor vieron que él estaba escondido y sabiendo que estaba en su momento de gloria, ya lo habían ungido como rey y llegó el momento de su gloria donde lo iban a coronar, donde lo iban a nombrar rey, donde iba a ser el gobernante de todo el pueblo. Y estaba escondido, tal vez estaba asustado, estaba temeroso, lleno de miedos, de inseguridades. Y tal vez por esto estas personas pensaban así de él. A lo mejor dirían, pero si para algo tan bueno se está escondiendo y tiene miedo, entonces ¿cómo va a ser en la guerra? No lo dice la Biblia, no lo registra, pero lo pienso yo y quiero ponerlo hoy de esta manera. Porque muchas veces pedimos esa palabra a Dios, pedimos esa confirmación o pedimos esa señal y siempre quisiéramos como tener la forma de decirle a Dios exactamente cómo queremos que Dios nos hable y a través de quién queremos que nos hable. Entonces pensamos que Dios siempre nos va a hablar con bombos y platillos y va a usar al profeta más grande, al profeta de renombre, te va a llamar y te va a decir, en esta época pongamos al pastor Harrigan. El pastor Harrigan va a llamar a tu casa sin saber quién eres y te va a decir, mira, Dios te dice esto. Muchas veces nosotros tenemos esa expectativa con Dios, pero no nos acordamos que Dios en un tiempo habló a través de una zarza, no nos acordamos que Dios en un tiempo habló a través de un asna y todo ese tipo de cosas. Nosotros siempre estamos poniendo a Dios en un molde y no es así. Nosotros tenemos que quitar nuestro razonamiento con Dios, porque nuestro razonamiento con Dios no sirve de nada. Y lo que nosotros vemos y pensamos no es lo que Dios ve y lo que Dios piensa. Así que la invitación en este día a través de este video es eso, a que dejemos de ser esos niños caprichosos, esos niños llenos de berrinches, lo llaman en mi país, con Dios, porque nosotros no podemos condicionar a Dios. Nosotros no podemos decirle a quién use para hablarnos o a quién use para traer las bendiciones. Dios es Dios, Dios es soberano y Él hace como Él quiere.
Es tiempo de que nos enfoquemos a conocer a Dios, de que empecemos a buscar esa hermosa presencia y que empecemos a conocer el carácter de Dios, del Dios verdadero, del Dios vivo, no del Dios que nosotros pensamos que es Él. Él no es un Dios manipulable, Él no es un Dios que lleva caprichos de sus hijos, no. Al contrario, Él quiere que nosotros aprendamos a ser dóciles, que tengamos un corazón sencillo, que tengamos un corazón humilde de aceptar las cosas como Él las mande y a través de quien las mande. Ese es Dios, Él es un Dios bueno y misericordioso que no nos ha desechado y no nos ha consumido por su puro amor, por su pura misericordia, porque nosotros tenemos tan poca visión de quién es Dios. Conocemos tan poco su carácter que pensamos que podemos dar órdenes a Dios y casi que hasta nos atreveríamos a hacer una lista de cómo queremos las cosas específicamente, a través de quién hablarnos, cómo queremos las cosas, y no es así. Es tiempo de que nos demos nuestro lugar y que le demos el lugar a Dios. Nuestro lugar está siendo humildes, está en ser humildes y está en reconocer que nuestro lugar más alto es tendidos y humillados a los pies de Cristo. Ahí es el lugar donde más grande podemos sentirnos, porque por su misericordia podemos estar humillados delante de Él. Dios no es un Dios de recibir órdenes. Dios es un Dios que quiere que le obedezcamos, que su pueblo le obedezca y que su pueblo vuelva a la senda antigua, donde había temor de Dios, donde se conocía el poder de Dios, porque se veía en el monte cuando humeaba por la presencia de Dios, cuando nadie se podía acercar más que Moisés o las personas que Dios permitía que se acercaran a su presencia en un momento indicado, y si no, morían. Eso es lo que necesitamos empezar a reconocer de nuevo, que Dios es un Dios poderoso, que Dios sigue siendo fuego consumidor y que delante de Él no somos nada. Esa es la necesidad que tiene la iglesia de hoy en día, que nos bajemos de nuestro orgullo, que nos despojemos de todo lo que un día fuimos, que dejemos de ser arrogantes delante de Dios, que seamos esos niños sumisos. Pablo decía que ya dejáramos de pensar como niños, pero decía, pero sean niños en su malicia, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, no verlas con malicia ni con odio, sino ser como niños en ese sentido. Pero decía, piensen como gente madura, como gente adulta, y ya es hora de empezar a ver a Dios como gente adulta, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que sana, Él es un Dios que salva, Él es un Dios que restaura, y Él es un Dios que sigue obrando en prodigios y maravillas, pero no obra en este tiempo porque no hay gente que obedezca, no hay gente que reconozca que Él es Dios y que nosotros somos simple barro. No puede el barro decirle al alfarero, ¿qué haces conmigo? ¿O cómo vas a hacer esto? Nosotros no podemos dar órdenes a Dios. Por pura misericordia de Dios estamos vivos, por pura misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así que, si este es tu caso, si sientes que eres un niño o una niña caprichosa, o has sido una niña o un niño caprichoso delante de Dios porque Dios no ha hecho las cosas como tú has querido, entonces ve a la presencia de Dios, arrepiéntete de corazón, vuélvete a tu Señor, vuélvete sumiso, sumisa a tu Señor, delante de tu Señor, porque eso es lo que Él anhela, porque Él se va a glorificar en cada una de nuestras vidas cuando nosotros entendamos quién es Él. Y Él es el Rey poderoso, Él es el fuego consumidor, Él es el Rey de la gloria. Dios te bendiga.